La Biblia nos advierte en Mateo 7, 13-14, entren por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la encuentran. Estas palabras me traspasaron el alma una noche fatídica en la que fallecí en un grave accidente, pero recibí una segunda oportunidad de regresar porque una voz me instó, advierte a mi iglesia, porque no están listos. Lo que siguió fue una visión del rapto y la desgarradora realidad de quienes quedaron atrás. Que todos los que vean este vídeo sean llenos de sabiduría divina y entendimiento del Señor. Si comentan amén junto con su nombre y ciudad de origen, oraremos para que su luz llene su corazón y su hogar. Por favor, escuchen atentamente y prepárense bien, porque el tiempo se acaba. También están cordialmente invitados a compartir sus reflexiones o perspectivas sobre la historia. Crezcamos juntos en la fe y la verdad. Me llamo Daniel, un cristiano de 53 años que creía tenerlo todo bajo control. Durante años, dirigía el culto en mi iglesia con un micrófono en la mano, y mi voz se elevaba con himnos de alabanza. Publicaba versículos bíblicos en redes sociales, compartía consejos espirituales con amigos y llevaba mi fe como una insignia de honor. Para todos a mi alrededor, era un creyente modelo, apasionado, activo y devoto. Pero en el fondo, sabía la verdad, mi fe era una actuación cuidadosamente elaborada, una fachada de espiritualidad que ocultaba un corazón complaciente y selectivo. Obedecí a Dios cuando me convenía, ignoré sus mandatos más duros y viví como si la eternidad fuera una promesa lejana para la que podría prepararme más adelante. Todo eso cambió un jueves por la noche, cuando una experiencia cercana a la muerte me llenó de una visión divina que destrozó mis ilusiones y me encomendó la misión de advertir al mundo. Era jueves por la noche, una noche normal en todos los sentidos. Acababa de llegar a casa después de un largo día de trabajo, con la mente atiborrada de plazos y frustraciones. Mi vida espiritual funcionaba en piloto automático, leía algunos versículos de la Biblia antes de dormir, murmuraba una oración rápida y la llamaba devoción. Estaba cansado, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Mi fe parecía una rutina, una lista de deberes religiosos en lugar de una relación vibrante con Dios. Alrededor de la medianoche, un dolor punzante en el pecho me despertó de golpe. Era como una tenaza que me apretaba el corazón, apretándome más con cada respiración. Intenté gritar, pero me falló la voz. La habitación daba vueltas y la oscuridad se cernía sobre mí. Al desplomarme en el suelo, sentí una sensación inquietante, como si mi alma se separara de mi cuerpo, elevada a un reino más allá del tiempo. No había un túnel de luz, ni un coro angelical, solo un peso abrumador, como si el cielo mismo me mirara fijamente. Supe instintivamente que este no era un momento cualquiera. El Espíritu Santo me llamaba, no porque estuviera lista, sino porque Dios tenía un mensaje que no podía ignorar. En ese espacio liminal entre la vida y la muerte, fui atraído a una visión tan vívida que me pareció más real que el mundo que había dejado atrás. El aire estaba cargado de presencia divina, y una voz, silenciosa pero penetrante, habló en mi interior: estás aquí para ver lo que viene. Advierte a mi iglesia, porque no están listos. Mi corazón se aceleró, no de miedo, sino de un temor sagrado. No estaba orando ni ayunando. No buscaba una revelación. Sin embargo, Dios, en su misericordia, decidió mostrarme la verdad sobre el rapto y el estado de su pueblo. La visión comenzó con una escena que me dejó sin aliento, los cielos se abrieron y una luz pura y cegadora se derramó como un río de gloria. En el centro estaba Jesucristo, sus ojos como llamas de fuego, su presencia irradiando amor y juicio. Con sus manos extendidas, llamó a los fieles, y vi figuras ascendiendo, cuerpos transformados en formas radiantes, elevándose con gracia natural. Sus rostros resplandecían con una paz que trascendía la alegría terrenal, como si contemplaran el corazón mismo de Cristo. Sin embargo, lo que me conmovió fue lo pocos que eran, un puñado entre miles de millones. La voz de Jesús resonó, suave pero inquebrantable: solo el 3% está listo,
pues han andado en mi verdad. Su mirada afligida recorrió la tierra, lamentando a quienes se habían desviado de su camino. Mientras los ascendidos se desvanecían en la luz de su presencia, miré hacia abajo, al caos que se desataba en la tierra. Una inmensa multitud permaneció allí, con el rostro desfigurado por la angustia y el terror. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, se aferraban a sus Biblias, sus gritos resonaban en las calles desoladas. Vieron a Jesús, pero su figura, radiante en lo alto, se apartó, su silencio, un peso más pesado que las palabras. Vi a pastores que una vez reverencié, con sus sermones ahora huecos, golpeando puertas invisibles. Los líderes de alabanza con los que había cantado se quedaron paralizados, sus voces silenciadas por la desesperación. Amigos a los que amaba lloraban amargamente, con su fe expuesta como superficial. La voz de Jesús resonó de nuevo, penetrando el caos: jamás os conocí, porque no vivisteis para mí. El peso de sus palabras me aplastó el alma. No eran incrédulos. Eran cristianos que llenaban las iglesias, memorizaban las escrituras y predicaban con pasión. Sin embargo, se quedaron atrás no por ignorancia, sino por desobediencia. Habían atesorado las promesas de Jesús, pero habían rechazado su llamado a la santidad, tratando su palabra como un adorno en lugar de una fuerza transformadora. Entre ellos, me vi a mí mismo, Daniel, el líder de alabanza, el que publicó Gloria a Dios en línea. Mi corazón se aceleró mientras permanecía entre la multitud, con las manos alzadas en señal de desesperación. Pensé que mi fe era suficiente, pero la mirada de Jesús, llena de amor y justicia, reveló mi hipocresía: me conociste con tus palabras, pero no con tu corazón. Su presencia expuso cada compromiso oculto. Caí de rodillas, abrumado al darme cuenta de que yo también había sido abandonado. La visión se profundizó, y vi a Jesús caminando entre la multitud, con el rostro marcado por la tristeza. Cada persona a su paso clamaba, implorando misericordia, pero su silencio hablaba de un tiempo ya pasado. Él los había llamado en vida, pero ellos habían elegido sus propios caminos. Mi gracia fue suficiente, pero no escucharon mi voz, se lamentó. Vi familias destrozadas, niños que buscaban a sus padres que habían ascendido. Las iglesias estaban vacías, sus altares fríos, los bancos abandonados. La presencia de Jesús flotaba en el cielo, un rayo de esperanza ahora inalcanzable. El peso de su ausencia aplastó a los que quedaron, sus clamores sin respuesta en el silencio del juicio. Lloré al ver rostros familiares, personas a las que había adorado y con las que había orado, cantando al cielo, pero viviendo para el mundo. Su fe era una máscara. La mirada de Jesús se cruzó con la mía, y sentí su amor, pero también su justicia. Vuelve a mí mientras haya tiempo, susurró, un salvavidas en medio del caos. La visión me mostró escenas de mi propia vida, momentos en los que ignoré su llamado al arrepentimiento. Había publicado las escrituras para impresionar a otros, no para vivirlas. Jesús estaba a mi lado, con su mano apuntando a mi corazón, revelando mis concesiones: mi palabra fue tu guía, pero tú elegiste tu propio camino, dijo con voz tierna y firme. Vi el mundo sumido en el caos, teléfonos que sonaban sin respuesta, coches abandonados en las calles. En la oscuridad, la figura de Jesús, radiante en el cielo, era la única luz. Los que se quedaron atrás se aferraban a rituales vacíos, su fe quedó expuesta como insuficiente. Su voz resonó una vez más: buscadme verdaderamente, porque el día de mi regreso está cerca. La visión cambió de nuevo, y me encontré ante la iglesia que había llamado mi hogar durante más de una década. Su imponente fachada permanecía intacta, familiar y acogedora, pero un resplandor inquietante latía desde dentro, titilando a través de las vidrieras como faros de advertencia en la noche. Al acercarme, las llamas lamían los bordes de las puertas y ventanas, no consumían la madera, sino que iluminaban una verdad oculta, la podredumbre espiritual bajo la superficie de la belleza. Dentro, el santuario estaba lleno de gente que reconocí, compañeros líderes de alabanza, viejos amigos, mentores, jóvenes creyentes. Para mi sorpresa,
nadie parecía notar el fuego que los rodeaba. Tenían la mirada fija en sus teléfonos, algunos grabándose, otros desplazándose como si nada. Un grupo reía y posaba cerca del púlpito mientras el coro ensayaba con estilo dramático, sus voces impecables pero huecas, vacías de reverencia, como actores en un escenario, inconscientes del verdadero drama que se desarrollaba. Jesús se paró ante el altar, no con ira, sino con un profundo dolor grabado en su rostro. Sus ojos recorrieron a la multitud, pero nadie se cruzó con su mirada, estaban demasiado absortos en las luces, las cámaras, la cultura del espectáculo que había reemplazado su presencia. Caminó lentamente entre ellos, extendiendo las manos heridas, pero su toque los atravesó como una niebla. No lo sintieron ni respondieron, y el dolor en su corazón era un silencio más pesado que un trueno. El fuego se intensificó, pero no quemó bancos, alfombras ni paredes. En cambio, ardió a través de la farsa, exponiendo el orgullo oculto tras las insignias de voluntario, los celos camuflados en sonrisas educadas y la ambición egoísta encubierta tras títulos ministeriales. El calor reveló que los líderes ansiaban más los aplausos que la obediencia, los cantantes apreciaban la atención más que la rendición y los feligreses asentían ante los sermones pero se negaban a vivirlos. En el centro del santuario, sobre el altar donde una vez se leyó la Biblia con corazones temblorosos, yacía una Biblia abierta, intacta por las llamas, sus páginas brillaban con una luz infernal. Emitía un resplandor silencioso pero implacable que hacía que la oscuridad circundante pareciera aún más profunda. Jesús se paró a su lado, con su mano apoyada suavemente sobre el texto sagrado, y susurró con infinita ternura: «Mi palabra perdura, aunque mi pueblo la ha tratado como decoración». Vi a un líder de un grupo juvenil citando versículos en el escenario y luego coqueteando con la tentación tras bambalinas, a un anciano orando apasionadamente en voz alta mientras albergaba resentimiento en su interior. Cada compromiso oculto quedó al descubierto ante la llama eterna. Que esta advertencia despierte cada corazón. Búsquenlo con sinceridad ahora, porque la puerta estrecha permanece abierta, pero solo para quienes estén dispuestos a entrar. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Una mujer alzó las manos en alto, albergando odio en su corazón. Cada vida parecía impecable bajo las luces del santuario, pero el fuego desprendió las máscaras, revelando heridas jamás rendidas, pecados jamás confesados y corazones que nunca cambiaron del todo. Mientras tanto, Jesús permaneció afligido pero paciente, con esperanza, con vocación. El coro se intensificó hasta llegar a un coro final, una canción sobre el cielo y la gloria. Sin embargo, nadie notó que el Rey del Cielo estaba entre ellos, sin invitación, sin reconocimiento, invisible. Los teléfonos captaron la armonía, pero no la santidad. Las manos aplaudieron por la excelencia, pero no por el arrepentimiento. Jesús susurró de nuevo, con la voz casi quebrada: «Con los labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí». Quise gritar, sacudirlos, gritarles que el fuego era real, que esto no era un ensayo. Pero mi voz se perdió entre el rugido de la actuación y los aplausos. El servicio religioso terminó con sonrisas y abrazos, la gente satisfecha con otro domingo bien ejecutado, mientras Jesús se apartaba del altar, con una lágrima rodando por su mejilla. En ese momento entendí, esto aún no era un juicio, pero la misericordia aún se extendía, una advertencia antes de que el fuego consumiera no edificios, sino almas que no estaban preparadas para el regreso del novio. La visión cambió, y me encontré ante una puerta estrecha que brillaba con una luz radiante que latía como el latido del cielo. Jesús estaba en la entrada, su rostro resplandeciente de santidad, acogedor y severo a la vez en su pureza. La multitud que se acercaba era inmensa, sus pasos acelerados por la esperanza. Pero una barrera invisible los detuvo. Muchos llevaban pesadas cargas, pecados sin confesar, heridas sin sanar, apegos que se negaban a soltar. Se aferraban al orgullo como a una manta de consuelo, a las ofensas como cicatrices atesoradas. Jesús los miró con un amor afligido, con voz firme: «Buscan mi reino, pero rechazan mis mandamientos».
Vi manos sosteniendo Biblias repletas de promesas destacadas, pero con los pies atados por pecados secretos. Sus bocas recitaban las Escrituras, pero sus corazones estaban dominados por la transigencia. Jesús señaló sus cadenas, con sus manos cicatrizadas temblando de misericordia, déjalas y sígueme. Los fieles cantaban con los brazos en alto, pero danzaban al ritmo de ritmos que el Espíritu nunca inspiró. Otros lloraban en la puerta, pero se negaban a perdonar a quienes les habían hecho daño. Los jóvenes llevaban cruces al cuello, pero vivían para el placer, no para un propósito. Las jóvenes publicaban versos en redes sociales, pero se negaban a abandonar su amargura. Los líderes rogaban por entrar, con títulos que brillaban como medallas, pero sus corazones estaban henchidos de vanidad. Me vi entre ellos, mi ministerio pulido, pero mi altar descuidado. La mirada de Jesús se cruzó con la mía y descifró cada excusa. Me serviste donde los hombres podían ver, pero no donde solo yo podía. Algunos intentaron razonar con sus buenas obras. Otros se apoyaron en la doctrina como en una muleta. Pero la puerta no respondió al esfuerzo ni a la discusión, solo a la rendición. La voz de Jesús resonó con claridad, solo los que han muerto a sí mismos pueden entrar aquí. Observé a creyentes que habían liderado avivamientos, hablado en lenguas y expulsado demonios. Sin embargo, al llegar a la puerta, ésta rechazó las partes de ellos que nunca crucificaron. Jesús no los condenó, pero tampoco doblegó el estandarte de su santidad. Unos pocos pasaron, radiantes de paz, con rostros anodinos pero llenos de gloria. No llevaban ningún reconocimiento, solo el aceite de la obediencia y vidas ocultas en la entrega. Jesús los recibió con alegría, bien hecho, mis fieles. Una anciana entró con las manos vacías y un corazón puro, con pasos ligeros como el aliento. Un joven desconocido los seguía, con la mirada fija solo en Jesús. Viviste para mí en secreto, y ahora te honro abiertamente, declaró el Señor. Otros intentaron entrar en grupos, pensando que su número podría influir en la entrada, pero cada alma tuvo que entrar sola. Vi equipos de alabanza, familias, congregaciones enteras detenidas, no por falta de conocimiento, sino por corazones divididos. La entrada exigía una devoción singular, solo a Jesús, no a Jesús más algo más. Familias unidas por generaciones de amargura permanecieron incapaces de soltarse. Jesús se mantuvo firme, con sus cicatrices brillando mientras suplicaba, libérense de sus cadenas. Mi yugo es suave si lo llevan. Vi a un hombre caer de rodillas, despojándose del peso del orgullo, dejando a un lado todo lo que había sostenido durante décadas. Jesús se arrodilló a su lado, abrazándolo con lágrimas de alegría mientras la puerta se abría de par en par. Este fue el precio de la entrada, no la perfección, sino la rendición. Al mirarme, me di cuenta de que yo también estaba fuera, apto ante los hombres, pero descalificado en el lugar secreto. Jesús se acercó con fuego en su mirada y un salvavidas en sus palabras, dejarás tu orgullo y vendrás solo por mí. Caí de rodillas, deshecho por su verdad, quebrantado por su amor. Aún con la puerta abierta, pocos la cruzaron. Muchos se alejaron, renuentes a desprenderse de los ídolos que llevaban en las manos. Jesús, aún suplicante, susurró con dolorosa esperanza, déjame ir y vive. Ya he pagado el precio. La visión se disolvió y sentí que mi alma regresaba a mi cuerpo. Desperté en el frío suelo de la habitación, jadeando, con el corazón latiendo con una convicción que me estremeció hasta los huesos. El rostro radiante de Jesús permaneció en mi mente, sus ojos de fuego y amor se grabaron en mi alma. Las lágrimas me corrían por el rostro mientras caía de rodillas, implorando su misericordia. Me arrepentí de mi fe tibia, mi obediencia selectiva y el orgullo que me había cegado. En mi mente, Jesús estaba ante mí, su túnica blanca resplandeciente, sus manos marcadas por la cruz. Vuelve a mí, y te sanaré, dijo, su voz fue un bálsamo reconfortante para mi corazón destrozado. Juré entregarle cada parte de mi vida, ya no viviendo para mí.
La voz del Espíritu Santo se fundió con el mandato de Jesús, resonando en mi espíritu: advierte a mi iglesia, porque duermen, y mi regreso está cerca. Me sentía indigno, temblando ante la idea del ridículo. Pero la presencia de Jesús me envolvió como un cálido abrazo. Sus manos con cicatrices se posaron sobre mis hombros, llenándome de una valentía inquebrantable. Proclama mi verdad, porque yo soy tu fuerza. Vi los rostros de los que quedaron atrás, amigos, familiares y miembros de la iglesia a quienes amaba profundamente. Vivían como si el cielo fuera un destino garantizado, pero sus corazones carecían de vigilancia. La mirada triste de Jesús me atravesó el corazón, instándome a advertirles antes de que se agotara el tiempo: mi novia debe estar preparada, porque vengo pronto. Comencé a compartir mi visión, a expresar mi corazón con palabras, a hablar con cualquiera que quisiera escuchar. La burla llegó, como temía, pero la presencia de Jesús me sostuvo. Sus palabras fueron mi ancla: no temas su burla, porque mi verdad perdurará. Me comprometí a despertar aunque fuera una sola alma, sabiendo que cada una era valiosa para él. Me vi en la visión dirigiendo la adoración con el corazón dividido. Jesús estaba ante mí, su mirada escrutándome, llamándome a la verdadera devoción: vive para mí en secreto, y te honraré abiertamente. Sus palabras despertaron mi determinación. Me comprometí a ser su voz sin importar el costo. Los rostros de mis seres queridos me atormentaban, personas que vivían despreocupadas, ajenas al juicio venidero. La compasión de Jesús fluyó a través de mí, impulsándome a alcanzarlas. Mi corazón los anhela, pero deben elegirme. Me comprometí con esta misión, sabiendo que el tiempo se agotaba. Me presento ante ustedes ahora, no como un héroe ni un profeta, sino como un hombre destrozado que casi pierde la eternidad. El rapto no es una simple historia ni un sueño lejano. Es una realidad más cercana de lo que nos atrevemos a imaginar. El novio espera en la puerta, buscando con la mirada a una novia despierta y pura. La puerta de la gracia permanece abierta, pero no lo estará para siempre. Las palabras de la Biblia resonaron verdaderas en mis oídos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la encuentran. Mateo 7, 13-14. Jesús pronunció estas palabras, su voz era tanto una advertencia como una invitación. Lo vi en mi visión, con su rostro radiante, llamando a su pueblo a elegir el camino angosto. ¿Escucharás su llamado o caminarás por el camino ancho que lleva a la ruina? Te pregunto con toda la urgencia de mi alma: si Jesús regresa esta noche, ¿ascenderás con él? ¿Llevas el aceite del Espíritu Santo, obtenido mediante la obediencia, la entrega y la santidad? ¿O te agobian pecados no confesados, el orgullo o una fe que es más apariencia que sustancia? Un olor fuerte y decadente me ardía en los pulmones con cada respiración. Mi pasado pasó ante mí, cada momento de negación, ahora despierto, arrastrándome hacia lo más profundo. Nadie me había preparado para esta realidad. La puerta se acercaba, sus bordes brillaban con un fuego sobrenatural, los gritos se intensificaban en una cacofonía de tormento. Una fuerza invisible me empujó hacia adelante, mis pies rasparon contra las piedras irregulares, dejando un rastro de sangre. El infierno no era un cuento, era mi nueva existencia, una consecuencia de la que no podía escapar. El camino se extendía interminable, surcado de innumerables sombras, con rostros vacíos, ojos hundidos, moviéndose en silencio. El olor se intensificó, una mezcla de carne carbonizada, azufre y algo empalagoso que me obstruía la garganta. Cada paso resonaba como un martillo, un juicio del que no podía escapar. Mis decisiones, mi orgullo, mi rechazo a la fe, habían forjado este camino hacia la condenación. Recordé las oraciones de mi madre, sus dulces súplicas para que buscara a Dios, ignoradas en mi juventud. El aire se densificó, el calor ascendía en oleadas, el sudor se mezclaba con el hedor. Las sombras se arrastraban a mi lado, sus gemidos se mezclaban con lamentos lejanos, un recordatorio de la culpa compartida.
Seguí caminando. El resplandor de la puerta se intensificó, el miedo se apoderó de mi alma. Al acercarme, el suelo tembló, las grietas se abrieron, liberando columnas de vapor acre. Los gritos se hicieron más agudos, voces que suplicaban clemencia que nunca llegó. Mi corazón latía con fuerza, la realidad de mi destino se asentó, pesada e inquebrantable. Esto no era un sueño, cada momento era real, una verdad que había negado durante demasiado tiempo. El camino serpenteaba, descendiendo hacia una caverna. El aire se volvía más caluroso, el hedor más opresivo. Vi a otros, jóvenes y viejos, con el rostro marcado por el arrepentimiento, pasos lentos y doloridos. Las fauces de la puerta palpitaban, hambrientas, acercándonos. Mi vida de negación me había traído hasta aquí, y ya no podía volver atrás. Las piedras debajo se hicieron más afiladas, cortando más profundamente, la sangre se acumulaba en mis huellas. Cada dolor era un recordatorio constante. El aire estaba vivo, cargado de desesperación, susurrando acusaciones de mis pecados. Quería gritar, negar este lugar, pero la verdad era innegable. El infierno era mi realidad, y yo era su prisionero. Demonios emergieron de las sombras, piel carbonizada, ojos brillantes como brasas fundidas, garras afiladas como cuchillos. Su risa era un sonido áspero y chirriante, vibrando en el aire, burlándose de mi existencia. Protesté, insistiendo en que no existía ningún Dios para juzgarme. Hicieron una pausa, entrecerrando los ojos, y luego estallaron en una risa cruel, deleitándose con mi negación. Veían mi incredulidad como su triunfo, un alma lista para el tormento. Su alegría era veneno que se filtraba en mí, amplificando mi miedo. Me guiaron a través de un páramo abrasador, con el suelo ardiendo con brasas, cada paso, una llamarada de dolor. Nos acercamos a una imponente estructura, un grotesco castillo de piedra negra, con sus muros resbaladizos por el alquitrán que rezumaba sangre seca. El aire estaba cargado de azufre y una falsa dulzura ocultaba la podredumbre subyacente. Dentro, ofrecían un festín, mesas repletas de comida reluciente, prometiendo el placer que ansiaba. Alargué la mano para coger una copa, pero se me retorció, la piel se me oscureció y mis dedos se estiraron como garras. Un charco de líquido oscuro reflejó mi rostro, ahora grotesco, con los ojos hundidos, semejantes a los demonios que me rodeaban. El terror me atrapó. Me estaba transformando, convirtiéndome en algo monstruoso. El festín era un engaño, un señuelo para atarme allí para siempre. Huí. Sentía las piernas pesadas, el suelo me quemaba los pies, cada paso una punzada de agonía. Los pasillos del castillo se retorcían sin cesar, sus paredes latían como carne viva. El aire se densificó con desesperación. Los demonios me perseguían, su risa resonando, una burla implacable que ahogaba mis pensamientos. Corrí, pero los senderos se enroscaban, atrapándome en un laberinto de fuego y sombra. Me dolía el cuerpo, la transformación se acentuaba, la piel se me endurecía, la respiración se me entrecortaba. El hedor a azufre y descomposición me asfixiaba. Tropecé, sangre y ceniza se mezclaron a mi paso. No había escapatoria. El infierno era inflexible, mi destino estaba sellado por mis propias decisiones. En un momento de desesperación, recordé un nombre que jamás había pronunciado. Grité Jesús, 3 veces, y mi voz rugió a través del vacío cavernoso. Una luz cegadora atravesó la oscuridad, pura y radiante, cortando la neblina como una cuchilla. Me envolvió, deteniendo mi transformación y restaurando mi forma humana. Un milagro en medio del horror. Los demonios chillaron, encogiéndose al alejarse del poder de la luz. El suelo aún ardía, el aire estaba cargado de podredumbre, pero la luz era un escudo, una promesa de salvación. Mi corazón latía con fuerza, el nombre de Jesús se convirtió en un salvavidas que nunca supe que tenía. Solo su poder había detenido a los demonios, una verdad que ya no podía negar. La luz persistió,
Su calidez contrastaba marcadamente con el calor abrasador que me rodeaba. Los gritos continuaban, gemidos distantes, pero la luz me mantenía firme y segura. Me quedé de pie, con el cuerpo entero, la transformación deshecha, pero el peso de mis pecados persistía. Este momento fue un punto de inflexión, un atisbo de esperanza en un lugar de desesperación. Al desvanecerse la luz, la risa de los demonios regresó, más débil pero persistente, un recordatorio de su reclamo. El aire se volvió denso de nuevo, el hedor se apoderó de mí. Pero el recuerdo de esa luz ardía en mi mente. Había invocado a Jesús, y él había respondido, incluso allí. El camino a seguir no estaba claro, pero su nombre era mi ancla, una verdad a la que me aferraba. Encuentro con Jesús en el infierno. La luz radiante se hizo más intensa, cortando la oscuridad opresiva como una espada forjada en fuego divino. Su brillo desvaneció las sombras del infierno. Una figura emergió, vestida con una túnica blanca que resplandecía con una pureza sobrenatural, intacta por las llamas y el caos circundantes. Su rostro resplandecía con un amor tan profundo que me atravesó el alma. Su autoridad irradiaba como un faro de paz en medio del tormento. Supe al instante que era Jesucristo, el Salvador que había negado toda mi vida. Me miró fijamente, con ojos penetrantes y compasivos a la vez, descubriendo cada rincón de mi corazón. Ion, mi hijo perdido, ahora estás a salvo, dijo. Extendió la mano, y mi cuerpo retorcido y ardiente comenzó a sanar, la piel carbonizada recuperó su estado natural, el dolor abrasador se desvaneció como cera bajo una llama suave. Su tacto era cálido, un bálsamo calmante que contrarrestaba la agonía ardiente que había padecido, brindándome una paz que contrastaba marcadamente con los horrores que me rodeaban. Los demonios, antes audaces, se encogieron, su risa burlona se silenció al encogerse sus grotescas formas ante su presencia. Pregunté, con la voz temblorosa de asombro, si él era realmente real o un sueño nacido de la desesperación de mi mente. ¿Por qué descendería el Señor de todo a este lugar miserable?, me pregunté. Jesús respondió, no vine a sufrir, sino a proclamar la victoria. He vencido al pecado y a la muerte, y predico la verdad a los espíritus aquí encarcelados, declarando mi triunfo sobre todo mal. Señaló a las almas atormentadas cercanas, sus cuerpos retorciéndose en llamas, gritos que resonaban en la penumbra cavernosa, un coro implacable de angustia llenando el aire sulfuroso. Eligieron este camino al rechazar mi luz, dijo con voz firme pero cargada de dolor, cada palabra cargaba con el peso de la verdad eterna. El suelo bajo nuestros pies ardía, las brasas brillaban al rojo vivo, el hedor a carne quemada se aferraba a mis sentidos. Sin embargo, su presencia era un oasis, intacto por el caos del infierno. Sus palabras transformaron mi comprensión, revelando las consecuencias de mi negación pasada y la realidad de este lugar. Jesús describió su misión con más detalle, su descenso después de la cruz para declarar la victoria sobre las fuerzas del mal que habían esclavizado a la humanidad durante tanto tiempo. Las llamas rugían con más fuerza, los gritos de los condenados eran un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Pero él permaneció inquebrantable, con su túnica radiante, desafiando la inmundicia que nos rodeaba. Su autoridad hacía temblar el aire mismo, su amor era más poderoso que el fuego que consumía este reino. Me quedé asombrado, con la mente abrumada por la magnitud de su presencia en un lugar tan desamparado. El aire se densificó, el hedor, abrumador. Sin embargo, su luz ahuyentó la desesperación, un escudo contra la desesperanza que amenazaba con engullirme. Vi almas encadenadas a rocas incandescentes, rostros contorsionados por una agonía eterna, sus gritos, testimonio de su rechazo a su gracia. La presencia de Jesús era mi única esperanza, un salvavidas en un mundo carente de misericordia. Mientras hablaba, los demonios se refugiaban en las sombras, sus formas se desvanecían, su poder se quebraba ante su voz. La tierra temblaba, un calor abrasador me quemaba los pies a través de las almas restauradas. Pero sus palabras me guiaron a través del caos, un faro de claridad en medio de la confusión. Me sentí indigno, un pecador ante tanta santidad.
Sin embargo, su mirada no contenía juicio, solo una invitación a comprender su propósito. Su misión era inconfundible: proclamar la victoria, demostrar que el infierno no tenía poder sobre él, ofrecer esperanza incluso en las profundidades más oscuras. Las llamas seguían rugiendo, su luz proyectaba sombras grotescas, los gritos llenaban el aire de un dolor implacable. El manto de Jesús latía con vida, un marcado contraste con la muerte y la decadencia que nos rodeaban, su resplandor, un símbolo de su pureza eterna. Vi más almas, con sus cuerpos contorsionados por el tormento, su sufrimiento, una advertencia del destino que aguarda a quienes se alejan de él. Sus palabras resonaron en mi mente, un llamado a aceptar la salvación que él ofrecía incluso aquí, en el corazón del infierno, una verdad que cambiaría mi alma para siempre. Jesús se volvió hacia mí, con voz firme, atravesando el caos para revelarme verdades que nunca había buscado en la vida. Habló de la Biblia, un libro que había descartado como mero folclore, revelando su sabiduría sobre este lugar de tormento. Explicó 4 términos que definían el infierno, cada palabra era una clave para comprender el destino del que por poco me libré. Seol, el reino del Antiguo Testamento donde todas las almas, justas o malvadas, esperaban su venida, un lugar sombrío de silencio y separación. Infierno, su contraparte del Nuevo Testamento, retiene a los injustos hasta el día final del juicio, una prisión temporal para aquellos que lo rechazan. Gehenna, el fuego del castigo eterno llamado así por un valle cerca de Jerusalén donde la basura ardía sin cesar, símbolo del juicio divino, Marcos 9:43. El lago de fuego, el destino final de Satanás, sus ángeles y aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, Apocalipsis 8:15. La tierra tembló, el aire, cargado de desesperación, era su verdad inquebrantable, una advertencia de las consecuencias finales de alejarse de él. Vi a un hombre, con el cuerpo quemado, obligado a caminar sobre brasas por su codicia, sus gritos perforaban el aire como cuchillas a través de la tela. Demonios lo apuñalaban con lanzas de fuego, su risa, una burla cruel. Vi a una mujer encadenada, con la lengua quemada por difundir mentiras, sus gritos se fundían con la neblina sulfurosa. Las manos de un ladrón se derritieron, se reformaron solo para volver a derretirse, su dolor eterno, a la medida de su crimen. Cada escena era un testimonio de la justicia divina. Su mayor pecado, explicó Jesús, fue negarse a arrepentirse, rechazar su oferta de salvación y sellar su destino con sus propias decisiones. Él no podía salvar a quienes se apartaban de él, su sufrimiento era consecuencia directa de sus decisiones. Las llamas rugieron con más fuerza, el aire se llenó de desesperación. Sus palabras me oprimieron el alma, el tormento reflejaba mi propia negación pasada, una cruda advertencia de lo que podría haber sido mi destino eterno. El aire se volvió más cálido, el hedor, más opresivo, un sofocante recordatorio de la realidad del infierno. Pero la voz de Jesús permaneció firme, una guía a través del horror. Vi más almas, sus cuerpos retorcidos en agonía, sus gritos un coro de arrepentimiento, perdidos para siempre de la gracia que él ofrecía. El suelo ardía implacablemente, el calor, inextinguible. Pero su enseñanza era clara. El mensaje decía, la destrucción llegará en 11 años, a partir de este año, 2025. Una guerra invisible se extenderá, no con espadas ni armas, sino a través de las decisiones silenciosas que la gente toma. El 4 de junio es el comienzo, cuando una decisión decidirá el camino para todos. Manténganse despiertos, porque las mentiras ocultan la verdad. Y cuando la verdad salga a la luz, nada podrá detener la caída. Esas palabras me impactaron como un shock, estremeciéndome. Me temblaron las rodillas, no por miedo, sino porque las palabras eran tan fuertes, tan definitivas. ¿Por qué 11 años? ¿Por qué ese día? Las preguntas me daban vueltas en la cabeza, pero no podía hablar. Mi boca no se movía, como si el aire mismo me detuviera. El árbol tembló y unas hojas plateadas cayeron, flotando al suelo como música suave, triste y lenta. Cada hoja parecía traer un recuerdo no mío, sino de personas, lugares y tiempos que desconocía.
Una me rozó la mano, y por un instante, vi un destello, un niño riendo, una ciudad en llamas, una mano pidiendo ayuda. Las imágenes se desvanecieron, pero me dejaron un peso en el pecho, como si debiera hacer algo al respecto. La presencia de Jesús se hizo más fuerte, más clara, como una luz que me envolvía. No estaba ahí para hacerme sentir segura, me estaba preparando, como un maestro dando una lección difícil. Volví a mirar el reloj, y sus latidos se sentían más fuertes, presionando contra mis costillas. El tiempo no solo se agotaba, sino que corría velozmente, y podía sentir que me arrastraba hacia algo para lo que no estaba preparada. Quería preguntarle tantas cosas, porque yo. ¿Qué opción? ¿Cómo podía yo, siendo solo una niña, hacer algo al respecto? Pero su mirada me detuvo. No era dura, sino firme, como la de un padre diciendo, escucha. No hables. Entonces comprendí que no era momento de preguntas. Era momento de asimilar lo que me estaba dando, un mensaje, una advertencia, una tarea que no pedí, pero a la que no podía negarme. En lo más profundo de mi mente, sentí algo así como una promesa, no que todo estaría bien, no que sería fácil, sino que había una posibilidad, un camino estrecho que la gente podía elegir. Dependía de ellos, de nosotros, de mí. Pensarlo me revolvió el estómago, pero también me hizo enderezarme un poco, como si tuviera que ser más fuerte de lo que sentía. La ciudad de ceniza y cristal a mi alrededor empezó a desdibujarse, como un sueño que se desvanece. Los árboles en espiral se desvanecieron, su luz plateada se atenuó. Pero el árbol que era Jesús y el reloj en el cielo permanecieron nítidos en mi mente, como si hubieran estado grabados allí para siempre. Sentí que me movía, no de vuelta al mundo que conocía, sino más profundamente hacia algo más, un lugar donde aprendería más sobre lo que significaron esos 11 años y por qué el 4 de junio importaba tanto. Me temblaban las manos, no por el frío, sino por el peso de lo que cargaba, una verdad demasiado grande para mí, pero una que debía aferrar. Una visión se desplegó ante mis ojos, vívida y clara, como si entrara en un recuerdo ajeno. 11 velas ardían con fuerza en la oscuridad, cada una representando un año. Pero su luz era débil, vacilante, lentamente absorbida por la oscuridad por los 4 costados. Cada vela era más que luz, parecían portar imágenes fugaces, rostros angustiados, ciudades en ruinas, mentiras amontonadas, pero también momentos de esperanza, manos unidas y lágrimas de arrepentimiento. Sentí una opresión en el pecho como si ardiera junto con esas velas. Una voz muda resonó en mi mente, profunda y clara, como un río que fluía por mi alma. 11 es el número del caos y las pruebas, decía. Como en la Biblia, cuando los 11 hermanos de José lo vendieron, lo que le causó sufrimiento, pero también allanó el camino hacia la salvación. Las velas se apagaron, y una cálida luz me arrastró hacia una colina árida, como si la historia de los 11 se desarrollara ante mis ojos. Todo se iluminó, y me encontré de pie en esa colina árida, con el sol abrasador quemándome la piel. Frente a mí había un grupo de personas, 11 hombres, con sus capas polvorientas, discutiendo alrededor de un niño. Ese niño, con la vestimenta más colorida de todas, parecía preocupado, con los ojos llenos de confianza mientras miraba a sus hermanos. Supe de inmediato que era José, y los 11 eran sus hermanos. Mira, dijo una voz suave pero clara en mi mente, como si Dios estuviera a mi lado, hablándome como a un niño. Esta es la historia del número 11, y necesitas entender por qué es importante. Vi a los hermanos de José susurrando entre ellos, con la mirada penetrante y llena de celos. Señalaron el vibrante manto de José y lo arrastraron a un hoyo seco en medio del campo. José suplicó con voz temblorosa, hermanos, por favor, no hagan esto. Soy su hermano. Pero no lo escucharon. Un hermano, quizás el mayor, gritó, se cree mejor que nosotros con sus sueños y ese manto. Empujaron a José al hoyo, sus débiles gritos de auxilio fueron absorbidos por el polvo y las piedras. Quise correr a ayudarlo, pero mis pies se sentían pegados al suelo.
Mi corazón latía con fuerza, abrumado por la impotencia. José yacía en el pozo, abrazándose, con los ojos enrojecidos pero sin llorar, como si albergara una pizca de esperanza de que sus hermanos cambiaran de opinión. La suave voz volvió a sonar, ¿lo ven? Los 11 hermanos obraron mal, impulsados por los celos y la ira. Vendieron a José a desconocidos, enviándolo lejos, a sufrir solo. La escena cambió. Vi a José con las manos atadas, caminando por el desierto abrasador, arrastrado como una bestia por traficantes de esclavos. Mantenía la cabeza gacha, con los labios agrietados por la sed, pero sus ojos aún brillaban con un atisbo de resiliencia, como si creyera que algún día las cosas serían diferentes. Sus hermanos permanecieron en el campo, repartiendo unas monedas, pero sus rostros no reflejaban alegría. Parecían angustiados, como si supieran que habían hecho algo irreparable. José sufrió mucho, continuó la voz, dulce como si me contara una historia. Fue abandonado, vendido, tratado como si nada. Pero ¿sabías que fue gracias a ese sufrimiento que José salvó a muchas personas, incluyendo a su propia familia? El número 11 trae momentos difíciles cuando todo parece roto, dijo la voz, pero también es una oportunidad para hacer lo correcto, para cambiarlo todo antes de que sea demasiado tarde. La visión se desvaneció y sentí que volvía a la oscuridad. Pero la imagen de José en el pozo, con sus ojos doloridos y firmes a la vez, permaneció grabada profundamente en mi mente. La voz concluyó, recuerda esta historia. Los próximos 11 años serán así, difíciles, pero no el fin. Si la gente elige el camino de la verdad, estos son los últimos 11 años de prueba para la humanidad, una oportunidad para despertar antes de que la oscuridad lo cubra todo por completo. La humanidad se ha extralimitado en el camino de la mentira, dijo la voz, construyendo un mundo basado en falsas promesas y múltiples engaños. Pero aún les concedo tiempo, 11 años para arrepentirse sinceramente, actuar por la verdad y redescubrir la compasión. Solo esto puede apaciguar mi ira. Pero el tiempo se agota, y cada decisión equivocada los empujará más al abismo. Esas palabras se grabaron profundamente en mi corazón, aterradoras y sagradas a la vez. Me temblaban las rodillas, no de miedo, sino del peso del mensaje. Quería preguntar más, ¿por qué el 4 de julio? ¿Qué decisión tomaría? Pero su mirada invisible, aunque invisible, me silenció. Era una fuerza suave pero irresistible que me impulsaba a escuchar, a comprender que no era momento de preguntas, sino de aceptación. La visión de las 11 velas continuó. Vi que la oscuridad que las rodeaba no era solo la ausencia de luz, sino una entidad viviente, densa y sofocante, como un océano de mentiras. Se movía lentamente, un depredador listo para devorar las velas si no se alimentaba su luz. Pero en ese momento, también vi una luz pequeña, débil pero resistente, como una promesa de que aún hay esperanza si la humanidad elige el camino correcto. La visión de las 11 velas se desvaneció gradualmente, pero la imagen de la oscuridad acechante me persiguió, un recordatorio de que el tiempo apremia. Sentí que me deslizaba, no de vuelta al mundo real, sino hacia un reino más profundo de verdad, donde lo que estaba a punto de ver aclararía aún más la destrucción que se avecinaba. El aire se enroscaba a mi alrededor, como si el mundo se deshiciera en hilos de luz nítida y fragmentada. Mis pies se sentían ingrávidos, como si el suelo se hubiera derretido, arrastrándome a un lugar frío e implacable donde todo estaba cargado de significado. Mi corazón latía con fuerza, al ritmo de un débil tic-tac en la oscuridad, un reloj que no podía ver, pero que sabía que contaba los momentos que cargaban con el peso de todo lo que estaba por venir. Una visión se abrió ante mí, clara y nítida, como un cuchillo cortando un sueño. Mostraba un mundo donde la verdad se distorsionaba y la confianza se desmoronaba. Me encontraba ante un tablero de ajedrez gigante que flotaba sobre un mar agitado de agua negra, espeso y aceitoso, con olor a mentiras dejadas a la intemperie. El tablero no era de madera ni de piedra, sino tallado a partir de recuerdos fallidos, fragmentos de discursos ruidosos en la televisión, promesas que no significaban nada y sonrisas falsas que había visto en las noticias.
cada casilla vibraba débilmente, como si albergara un secreto que quisiera olvidar. Las piezas de ajedrez eran rostros que reconocí, personas que parecían importantes, líderes y voces de todos los rincones del mundo. Pero cuando intenté mirar más de cerca, sus rostros se derritieron como cera de vela, sus ojos se hundieron, como si estuvieran atrapados en una pesadilla sin nombre. Uno a uno, se hundieron en el agua negra, sus formas se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Solo una pieza se erguía contra la creciente inundación, una estatua con la forma de Donald Trump. Pero este no era el hombre que había visto en las pantallas, lleno de palabras fuertes y gestos imponentes. Era una figura de frío metal gris, con el rostro inexpresivo, la mirada vacía, como congelada en un instante eterno. En su mano derecha, sostenía una pequeña llama parpadeante, apenas viva, como si hubiera sido un fuego brillante y ahora fuera solo una chispa moribunda. El agua negra lamía los pies de la estatua, ansiosa por ascender. Pero la estatua no se movió ni parpadeó. Simplemente permaneció allí, sosteniendo esa llama que se apagaba, como si hubiera decidido dejarla extinguirse. Un miedo extraño creció en mi interior, no por la estatua, sino por lo que significaba. Esa llama moribunda era una oportunidad, un momento en el que alguien podría haber actuado, podría haber dicho la verdad o haber guiado a la gente hacia algo mejor. Pero la quietud de la estatua, su mirada vacía, era como la decisión de no hacer nada. Era una advertencia, a veces, quedarse quieto es la peor decisión de todas, y esa decisión podría hundirlo todo en la oscuridad. Era el símbolo de una oportunidad perdida, un punto de inflexión que el mundo no podía recuperar. La visión cambió, y me encontré ante un laberinto infinito. Sus muros se alzaban, no hechos de piedra, sino de carne y hormigón, tejidos con miedo, codicia y todo lo que la gente persigue pero nunca satisface. Millones de personas se adentraban en el interior, con el rostro borroso, la mirada apagada, como si hubieran olvidado quiénes eran. Caía una lluvia torrencial, negra y pegajosa como el alquitrán, que les quemaba la ropa, les escocía la piel e incluso les devoraba la esperanza. Cada paso los llevaba de vuelta al punto de partida, atrapados en un círculo vicioso que no los soltaba. Quise gritar, decirles que levantaran la vista, que encontraran una salida, pero mi voz se desvaneció en un aire denso y silencioso que me empujó hacia atrás, como si el laberinto no me quisiera allí. En el corazón del laberinto, la estatua de Trump se alzaba de nuevo, más alta ahora, su metal brillando bajo la lluvia negra. El agua le llegaba al pecho, arremolinándose más rápido, pero la estatua permaneció inmóvil, con sus ojos vacíos observando a la multitud forcejear. La llama en su mano titiló cada vez más débil, casi extinguida, como si esperara que alguien la tomara, que la mantuviera viva. Sentí un escalofrío como el hielo en los huesos. La quietud de la estatua no era solo silencio, era el centro de todo este caos, una decisión de dejar que la llama se apagara, de dejar que el laberinto los atrapara a todos para siempre. Pero entonces vi algo nuevo. Algunas personas entre la multitud dejaron de caminar. Levantaron la vista, con el rostro cansado, pero no vacío. Una mujer extendió la mano, temblorosa, y atrapó una pequeña chispa en el aire, como un trocito de la llama de la estatua que aún no se hubiera apagado. La sostuvo cerca, protegiéndola de la lluvia, y sus ojos se iluminaron con algo que no había visto antes en el laberinto, esperanza. Otro hombre se arrodilló, susurrando palabras que no pude oír, pero que parecían verdaderas, como una promesa de mejorar. Sus pequeñas acciones, manteniendo esa chispa, diciendo esa verdad, hicieron temblar un poco las paredes del laberinto, como si el mundo aún pudiera cambiar. Un mensaje se grabó en mi mente, no con palabras, sino con una luz tan brillante que dolía: esta guerra no es lo que esperan. Se libra en momentos de silencio, en decisiones que nadie ve. No hacer nada es una decisión, y es más pesada que cualquier paso adelante. Pero incluso ahora, una sola chispa de verdad puede iluminar el camino. Sentía una opresión en el pecho, como si algo me apretara el corazón. ¿Por qué estaba allí esta estatua?
Era a la vez una advertencia y un peso que no podía quitarme de encima. Quería gritar, preguntar por qué tenía que ver esto, pero una presencia más fuerte me detuvo, su mirada atravesándome, diciéndome que siguiera observando. La visión se amplió, y vi ciudades desmoronándose, no por bombas ni tormentas, sino por algo más profundo, como si les hubieran vaciado el corazón. Las calles se abrían, no por tierra ni rocas, sino por mentiras acumuladas durante años, promesas incumplidas, secretos guardados demasiado tiempo. Los altos edificios se inclinaban, a punto de derrumbarse, no por el viento, sino porque la verdad que ocultaban era demasiado pesada para contenerla. La gente deambulaba entre las ruinas, sus voces perdidas en la lluvia negra, sus pasos cargados de arrepentimiento. En el centro de una ciudad destrozada, la estatua de Trump reapareció, ahora hundida hasta el cuello en el agua negra. La llama en su mano se había apagado, solo una voluta de humo que se elevaba como una oportunidad que se había escapado para siempre. Pero a lo lejos, vi el tenue resplandor de unas cuantas chispas que portaban quienes se atrevieron a actuar, quienes eligieron aferrarse a la verdad. Una chispa se convirtió en un pequeño fuego, iluminando un rincón de la ciudad donde se reunía un grupo de personas, con rostros ya no apagados, sino llenos de vida, como si hubieran encontrado algo por lo que valiera la pena luchar. Arriba, el cielo estaba cargado de formas gigantescas, sombras sin rostro, que se movían lentas y silenciosas, como jueces presenciando un juicio del que nadie podía escapar. El tic-tac de ese reloj invisible me golpeaba el pecho, cada latido como un martillo golpeando una piedra, recordándome que el tiempo se me escapaba. Me sentí pequeño, como una hoja en medio de una tormenta, impotente ante la magnitud de lo que veía. Pero esas chispas, esos pequeños fuegos, me acompañaron como un susurro que me decía que aún no era demasiado tarde. La visión empezó a desvanecerse, pero los ojos vacíos de la estatua, el agua negra y las interminables paredes del laberinto se quedaron grabados en mi mente como una cicatriz incurable. Esas chispas de esperanza también se quedaron, diciéndome que incluso una decisión acertada podía marcar la diferencia. Sentí que me dejaba llevar, no de vuelta al mundo que conocía, sino más profundamente en una verdad que me asustaba aún más. El peso de lo que tenía que hacer, decírselo a la gente, advertirles, aunque no me escucharan, me oprimía más que nunca. El laberinto y su fría estatua aún me atormentaban como una sombra que no se desvanecía. El tenue tic-tac de ese reloj invisible resonaba en mi pecho, cada amargo recordatorio de que el tiempo se me escapaba. Antes de que pudiera comprender el peso de lo que había visto, una fuerza invisible me atrajo hacia lo más profundo, como una corriente que me arrastrara a través de una pared de hielo. No caía ni caminaba, me hundía en un lugar donde la oscuridad se aferraba como un paño húmedo, un vacío donde la luz parecía haberse marchitado hacía mucho tiempo. Aterricé en un suelo agrietado, áspero y seco, como la piel de algo muerto hace mucho tiempo. El aire era denso, sofocante, como si cargara con el peso de promesas olvidadas. Arriba, el reloj gigante de antes se alzaba imponente, ahora destrozado, sus piezas flotando como ceniza en un cielo sin estrellas. Cada fragmento latía débilmente, lamentándose por un mundo que había perdido su corazón. Los susurros me rodeaban, no eran palabras, sino los gritos de innumerables almas, que se retorcían en un único y penetrante gemido que imploraba liberación de un dolor invisible. Una ciudad se alzaba ante mí, pero no se parecía a ningún otro lugar de la tierra. Estaba viva pero moribunda, desmoronándose desde dentro como un cuerpo que pierde su alma. Los rascacielos se retorcían y crujían, su acero y cristal brillaban con un brillo febril, como si gritaran bajo el peso de la confianza rota y la esperanza desvanecida. Sus cimientos no eran de piedra, sino de algo más blando, latiendo débilmente como un corazón a punto de detenerse. Las ventanas parpadeaban con recuerdos atrapados, sonrisas, lágrimas, promesas, todo disolviéndose en una neblina enfermiza. Las calles respiraban, su superficie ondulaba como la piel, cada onda cargaba el eco de una mentira que se había vuelto demasiado pesada. Figuras sombrías permanecían inmóviles, con el rostro inexpresivo, los ojos hundidos, la mirada perdida. Grité, con la voz temblorosa,
Pero la ciudad lo devoró, su silencio, agudo y cruel, como si se negara a dejarme oír. Intenté correr hacia ellos, sacudirlos para despertarlos, pero tenía los pies atascados, como si la tierra misma quisiera que presenciara su fin. Aguas negras surcaban las calles, no la inundación aceitosa de antes, sino una marea viva, oscura y hambrienta como una bestia tejida con engaños. No solo fluía, arañaba, filtrándose en las figuras, deshaciéndolas en volutas de oro. Vi sus vidas, risas, amor, sueños, arrasadas, borradas como palabras en la arena mojada. Mi corazón latía con fuerza y quise salvarlos, pero la tierra me retenía, y los susurros se hicieron más fuertes, rompiéndome el corazón con sus súplicas. En mi mente, apareció mi cuaderno, brillando suavemente, flotando justo fuera de mi alcance. Sus páginas se abrieron, revelando mapas de esta ciudad moribunda, líneas que se enroscaban como venas por donde la verdad se había desangrado. Una letra extraña formuló palabras: escribe esto. Adviérteles. El cuaderno se estremeció como si sintiera el dolor de la ciudad, animándome a llevar esta visión de vuelta. Lo alcancé, pero mis dedos lo atravesaron, dejando solo un fuego en mi pecho para recordar cada detalle. En el centro de la ciudad se alzaba un árbol, no el radiante que había visto antes, sino una cáscara, con las ramas agrietadas y la corteza descascarada como la ceniza. Sus hojas caían como polvo, cada una susurrando una esperanza que había muerto. Era el alma de la ciudad, hambrienta por un mundo que había olvidado la bondad y la verdad. Una voz rugió desde el abismo, áspera y vasta, como el grito de toda la existencia: si la humanidad duerme, este será su destino. En 11 años, decisiones silenciosas traerán este fin, no la guerra, sino la pudrición del corazón, donde yace la lluvia y se pierde la verdad. Pero el tiempo permanece. El dolor sincero y las acciones sinceras pueden sanar este camino. Sentí una opresión en el pecho, el miedo me atenazaba como un puño. Vi niños en las ruinas, con la mirada vacía, sin luz. Los adultos se arrodillaban, suplicando una oportunidad, pero el silencio respondía. Edificios y símbolos de orgullo se fundían en el agua como si nunca hubieran importado. Pero un tenue resplandor titilaba, una llama diminuta, frágil pero tenaz. Una chica de mi edad sostenía una vela, con las manos firmes a pesar de la oscuridad. Otras se unieron, cada una con su propia luz, pequeña pero creciente como chispas en una tormenta. Compartieron sus llamas, y el resplandor se extendió, conteniendo el agua. Sus rostros brillaban, llenos de propósito, como si hubieran encontrado algo por lo que valiera la pena luchar. Una grieta en la calle empezó a cerrarse, como si su verdad sanara las heridas de la ciudad. El cuaderno brilló de nuevo, sus páginas mostraban un nuevo mapa, líneas que fluían hacia las luces. El tiempo permanece, brillaba en esa extraña letra, como si el cuaderno fuera mi guía, impulsándome a actuar. La voz habló más suave ahora, como un susurro de esperanza: este no es el final. Cada luz, cada paso firme puede detener la oscuridad. Debes decírselo. La ciudad se desvaneció, sus torres retorcidas se desdibujaron en la niebla. El reloj roto y el árbol muerto permanecieron vívidos en mi mente, advertencias que no podía quitarme de la cabeza. El brillo del cuaderno persistió, un llamado a llevar esta verdad. Me adentré más en las verdades finales, con el 4 de junio de 2025 acercándose. La misión pesaba mucho, pero esas velas me dieron fuerzas para seguir adelante. De repente, sentí como si me hiciera añicos, no era dolor físico, sino mi alma disolviéndose en la consciencia pura. Me dejé llevar por un vacío infinito, sin forma, color ni tiempo. Era una paz profunda pero aterradora, como un silencio gélido que me arrebataba todo lo que conocía, incluyéndome a mí misma. Sabía que si me quedaba más tiempo, no podría regresar. Pero un grito, no humano, me atrajo como una súplica, una advertencia desde lo más profundo de mí. Abrí los ojos y me encontré tumbado en la arena, con el sol abrasándome la piel. A mi alrededor no había nadie, solo un silencio denso.
A mi lado estaba mi cuaderno, bien cerrado. Al abrirlo, vi un mapa extraño que no pertenecía a la Tierra, con líneas sinuosas como las venas de otro mundo. En la esquina de la página había una inscripción temblorosa, 4 de junio. Desde mi regreso, el mundo no ha sido el mismo. Todo sigue funcionando, los coches, el ruido, la gente, pero lo siento en una frecuencia diferente, como si mirara a través de un cristal esmerilado. He cambiado. Todo lo que toco, sillas, paredes, libros, vibra como si albergara un recuerdo lejano, un eco de algo más grande. No es una vibración física, sino una sensación sutil, como si todo intentara decirme algo. El silencio, antes mi refugio, ahora está lleno de susurros, sonidos sin origen. La gente que me rodea me asusta. Algunos rostros familiares, amigos, maestros, se han desvanecido, como bordes borrados. No en su apariencia, sino en las verdades que esconden. Cuando alguien miente, lo percibo al instante, como si sus palabras hicieran que sus cuerpos se disolvieran ante mis ojos. Una vez, cuando un profesor dijo que no sabía nada de una reunión secreta en la escuela, su rostro se convirtió en una nube gris, como una ilusión. Desde entonces, evito mirar a los ojos de los demás durante mucho tiempo. Por la noche, sueño con un reloj de arena al revés, con arena cayendo hacia arriba, desafiando todas las leyes. Sé que cuando el reloj de arena se agote, algo sucederá. Descansa sobre un pedestal de piedra rota en un desierto extraño, un lugar que me resulta familiar a pesar de no haber estado nunca allí. A lo lejos, una figura inmóvil observa, conectada con el 4 de junio. Aunque su rostro no está claro, sé que tiene un gran significado. Cada mañana, abro el cuaderno y encuentro una nueva página llena de símbolos extraños, mapas de lugares que nunca he visto, a veces, líneas escritas a mano que no son mías. Algunas páginas repiten 11 años a partir de 2025 como recordatorio de la misión que me han encomendado. No recuerdo haberlas escrito, pero ahí están, y sé que la historia no ha terminado. Mis padres no saben qué hacer. Mi padre evita mencionarlo como si fuera demasiado grave. Mi madre llora en silencio, temiendo que esté poseída. Llama al padre Louis. Él rocía agua bendita y reza, pero le tiemblan las manos y los labios. Finalmente, me mira con confusión y pregunta, ¿ya terminó esto? Agacho la cabeza y agarro el cuaderno con fuerza. ¿Cómo podría decir que esta misión apenas comienza? La prensa, las noticias y las redes sociales mencionan el 4 de junio de 2025 como un evento global, una cumbre, un conflicto o un cambio económico, pero sé que no es cierto. El mensaje de Jesús aún resuena en mí, el 4 de junio es el punto de partida de 11 años que conducen a la destrucción, una guerra invisible librada en silencio donde decisiones silenciosas determinarán el destino de la humanidad. El número 11, como explicó, es un tiempo de prueba, como la historia de José en la Biblia, donde el caos condujo al sufrimiento, pero también abrió el camino a la salvación. Esta es la última oportunidad de la humanidad para despertar, arrepentirse y elegir la verdad. Mi ciudad también ha cambiado. Las calles que conocía ahora me parecen extrañas. Una tienda conocida desaparece, aparece un callejón donde antes no existía. Mi madre dice que es porque tengo fiebre, pero sé que he cambiado. Los desconocidos que encuentro en los autobuses y en las tiendas me miran con extrañeza, como si supieran lo que llevo dentro. Tú eres quien lo sabe, susurran, o lo has visto, ¿verdad? Sus ojos están llenos de esperanza y miedo, pero no respondo. No sé qué decir cuando aún intento comprender mi propia misión. No elegí esta experiencia, pero ella me eligió a mí. Lo que vi, el extraño bosque, la ciudad de ceniza y cristal, las sombras gigantescas y la presencia de Jesús, sigue siendo un misterio. Son alucinaciones, profecías o un vistazo a una dimensión de la realidad que mi mente aún no puede comprender. Solo sé que el mensaje que recibí es real y pesa mucho, como una carga sobre mis hombros. Vivimos en una guerra sin nombre, sin ejércitos ni disparos,
solo decisiones silenciosas y verdades ocultas. Se acerca el 4 de junio de 2025, el comienzo de 11 años de prueba donde la humanidad deberá enfrentarse al caos espiritual para buscar la salvación. Mi cuaderno, con sus extraños mapas y las palabras, 11 años a partir de 2025, me recuerda que debo compartir esta historia, aunque no sé si el mundo me escuchará. ¿Qué opinas? ¿Hemos cruzado un umbral invisible, un punto de no retorno? ¿Nos llevarán los próximos 11 años a la destrucción, o existe una oración, un acto de arrepentimiento que podría cambiarlo todo? Lo siento como un latido en el aire, un susurro en el silencio, un mapa aún por dibujar. Al igual que el niño de la historia de hoy, un soldado experimentó la muerte y vio el futuro de la humanidad durante los próximos 9 años. Dos historias, dos caminos diferentes, pero con el mismo mensaje: podemos cambiar nuestro destino, pero solo si despertamos y actuamos antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué pasará en los años venideros? Esa es la pregunta que tanto el niño como el soldado deben afrontar. Y nosotros, los oyentes de esta historia, también podríamos encontrarnos en una encrucijada importante en nuestras propias vidas.